Hola a todos, mi nombre es Salud Flores Borjabá, soy doctora en estudios filológicos por el área de estudios árabes islámicos y actualmente trabajo en la Universidad Pablo de Olavide y en la Universidad de Sevilla. Hoy os voy a presentar un trabajo que versa sobre uno de los temas contemporáneos que afectan al mundo, no tanto árabe pero sí islámico, como es el caso de la revolución del velo en Irán provocada por el caso de Mahsa Amini. No obstante, lo voy a hacer desde una perspectiva comparativa desde el punto de vista de la mujer y también teniendo en cuenta lo que es el uso del velo, y voy a hacer una comparativa con el caso que ocurrió con Huda Sha'arawi en Egipto en 1923. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que la mujer es uno de los miembros de la sociedad que más se ha discriminado en múltiples aspectos. Por lo general la historia no la ha tratado muy bien y muchas sociedades la ha relegado a un segundo plano. En este contexto podemos ver cómo la mujer, digamos, en el ámbito público, en algunas sociedades todavía se siente cohibida y tiene problemas, por decirlo de alguna manera. Pues bien, teniendo en cuenta esto, se han establecido las siguientes hipótesis que se van a analizar a lo largo de todo este trabajo. La primera de ellas es el velo en el Islam no tiene una connotación estrictamente religiosa, dado que existen múltiples interpretaciones al respecto. Por otro lado, Huda Sha'arawi tuvo una capacidad de movilizar a las masas haciendo uso de los medios de comunicación, así como también fue capaz de realizar movimientos pacíficos en los que se pedían las libertades de la mujer. Y por último, el caso de Mahsa Amini ha revolucionado el uso del velo 100 años después en Irán, con la diferencia de que las redes sociales y el uso del algoritmo han podido contribuir a que este tema dé un poco la vuelta al mundo y que se haga eco de esta situación. Para comprobar estas hipótesis, por tanto, se han establecido los siguientes objetivos. A modo de objetivos generales, cabe destacar que se va a estudiar el velo como un símbolo en el Islam, ya que tiene un impacto bastante significativo. Por otro lado, se va a analizar el caso de Huda Sha'arawi y su impacto en la sociedad de 1923. Y por último, también se va a observar el caso de Mahsa Amini en Irán y las consecuencias que ha podido provocar. Como consecuencia, los objetivos específicos, por tanto, van a ser contextualizar el uso del velo en la sociedad y en el Corán, con el fin de comprender si tiene algún elemento estrictamente religioso. Luego se va a comparar la revuelta de Huda Sha'arawi y de Mahsa Amini con el fin de buscar la relación 100 años después. Y por último, comprobar la transmisión de ambas revueltas con el fin de ver el impacto que ha podido tener en la sociedad el hecho de reivindicar los derechos de la mujer musulmana, como podemos ver a lo largo de este trabajo. Pues bien, para ello vamos a ver el material y los métodos que se han utilizado. En primer lugar, tenemos que decir que es una metodología cualitativa lo que se está explicando en este trabajo, es decir, se va a hacer un análisis teórico a través de buscando una perspectiva del fenómeno en cuestión con el fin de darle un significado. En este sentido, se va a hacer un análisis del velo en el Islam, ¿no? En distintas revoluciones feministas, como el caso de Huda Sha'arawi y el caso que ha acontecido en Irán en los últimos tiempos. En cuanto al material, por tanto, ¿qué es lo que se va a estudiar? Bueno, pues se va a hacer un análisis del velo y su simbología, ya que tiene una importancia clara en todo esto. Luego también se va a analizar Huda Sha'arawi, el movimiento que encabezó, así como se va a tener en cuenta también su obra literaria. Y por último, se ha cogido el caso de Mahsa Amini como detonante en Irán, porque tenemos que recordar que esta chica fue asesinada por el simple hecho de no llevar bien puesto el velo, lo cual ha desatado lo que hemos visto a lo largo de todos estos días. Esto, por tanto, se ha utilizado así un método etnográfico que permita un poco estudiar la sociedad de cada momento y ver cómo ha influenciado. Y por otro lado también se ha utilizado la teoría fundamentada, porque al fin y al cabo ha sido un trabajo que ha consistido en recabar una serie de datos, los cuales se han ido clasificando, es decir, se ha utilizado
un muestreo teórico y un método comparativo constante de datos con el fin de establecer unos resultados que analizaremos a posteriori. Pues bien, vayamos a analizar los datos. En primer lugar, como he dicho, se ha hecho un análisis del velo en el Islam, ¿no? Que es lo que realmente ha desencadenado o es el detonante de esas revoluciones feministas, tanto en el caso de Huda Sha'arawi como en el caso de Mahsa Amini en Irán. El velo islámico, por tanto, podemos decir que ha sido interpretado de muchas maneras. En árabe la palabra que se utiliza es hijab y significa que es aquello que no se puede ver. No obstante, puede ser blanco o negro y recubre la cara y puede llegar a tapar a las mujeres en su totalidad. Tenemos que añadir también que no existe una norma bastante estricta, puesto que dependiendo de cada país el velo adquiere una forma u otra. Es más, el velo llegó a través de los persas y al principio solo llevaban las mujeres que pertenecían a la alta sociedad para distinguirse de las sirvientas. No obstante, fue imponiéndose cada vez más hasta que ya hubo una gran mayoría que lo llevaba. En cualquier caso, el velo se utiliza para tapar el aura. ¿Qué es el aura? El aura es todo aquello que no se puede ver. Literalmente significa desnudez y el cuerpo se considera que es vulnerable y sin defensa. No obstante, se utiliza tanto para el hombre como para la mujer. Lo que pasa que en el caso de la mujer, digamos que va un poco más allá, mientras que en el hombre es un poco digamos, del ombligo para abajo. En cualquier caso, es cierto que el uso del velo ha sido interpretado por distintas escuelas de derecho islámico, por lo tanto es cierto que no existe un consenso sobre qué tipo de velo es el mejor o qué tipo de velo es el peor y cómo se usa y cómo no se usa. A pesar de todo, en las últimas décadas es cierto también que el hijab se ha convertido en la arena donde se han enfrentado islamistas y feministas, que también hay que decirlo, puesto que para los islamistas se representa toda la identidad islámica y es el símbolo de la autenticidad religiosa, es decir, se entiende como un mandato divino que protege a las mujeres y define su lugar en la sociedad. De este modo, el velo de las mujeres es considerado como una marca de visibilidad de la islamización de la sociedad, tanto en los países musulmanes como en Occidente. Esta práctica también es interpretada, por tanto, como un símbolo de separación entre el espacio moderno, es decir, de desvelarse, y el arcaísmo como un espacio de velarse o de la ocultación. Así, por tanto, el velo es bastante contradictorio, porque por un lado podemos ver que oculta, es decir, expone la vulnerabilidad del ideal igualitario, de las diferencias y de la relación dominante y dominado, es decir, que no hay nada claro, por decirlo de alguna manera. Pues bien, tras analizar el velo vamos a ver qué pasó exactamente con Huda Sha'arawi. Huda Sha'arawi es una escritora entregada a la causa feminista. Dedicó su vida a la lucha de la emancipación de la mujer, pero por el reconocimiento de sus derechos y sus libertades, y su obra se centra en artículos de revistas como La Egyptienne o Al-Messeria, la mujer egipcia sería en español, ¿no? Cercanos a su figura y distintos ensayos. Su vida pública, por tanto, es importante para entender su obra y la labor que lleva y todo aquello que significó el movimiento que ella encabezó. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Huda Sha'arawi nace en Minya, en Egipto, en 1879 y creció en el Cairo. Era hija de un administrador de provincias de Alto Egipto y era una mujer circasiana. Su padre murió cuando ella tenía 4 años y se educó, por tanto, en un lugar liderado por 2 mujeres, que era su madre y la otra mujer de su padre. Así pues, sus estudios los realiza en francés, puesto que con un profesor particular, y a pesar de su intento de hablar árabe fluido, solo logró las instrucciones necesarias para memorizar el Corán. Hay que tener en cuenta que el francés era un poco la lengua de la élite y vamos a ver que ella prácticamente utiliza esta lengua dejando un poco, como acabo de decir, la lengua para el espacio religioso, ¿no? En cualquier caso, llama la atención que a los 13 años, siendo prácticamente una niña, la obligaron a casarse con su primo paterno, de manera de que ese momento se vieron desvanecidas su inocencia y su niñez.
No obstante, al año siguiente se separa de su marido durante 7 años, momento en el que asistió a salones de mujeres, donde se dio cuenta que tanto el velo como la reclusión de la mujer no eran necesidades islámicas, tal como lo habían hecho pensar hasta ese momento. Así pues, en el año 1900 retomó su vida marital y se convierte en madre de una niña y de un niño respectivamente. Además, en el año 1909 ayudó a fundar la Filantropía Secular de las Mujeres, Mabarat Muhammad Ali, uniendo a mujeres cristianas y musulmanas para crear una enfermería para mujeres y niños pobres. Ese mismo año, a su vez, ayudó a una conferencia pública por y para las mujeres, apoyada por la nueva Universidad Egipcia y las oficinas del periódico liberal Al Jarida, y en 1914 participa en la formación de la Unión de las Mejores de las Mujeres y la Sociedad de Mejora de Mujeres Literarias Egipcias. Se organiza así pues en 1919 la primera manifestación de mujeres en Egipto y se convierte en la presidenta del Comité Central de Mujeres del Partido Nacionalista Waqf. En este sentido, Huda Sha'arawi a las mujeres militantes nacionalistas las ayuda a ampliar una base popular del partido y organiza boicots a los bienes y servicios británicos y asumir el liderazgo central cuando los hombres fueron exiliados. Ese mismo año, en 1919, fue significativo para la historia nacional de Egipto, pero también para la conciencia política y social de todo el movimiento de las mujeres, por decirlo de alguna manera, puesto que tras acabar la Primera Guerra Mundial, una delegación egipcia conducida por Saad Zaghloul fue a la embajada británica a exigir la independencia inmediata para Egipto y el derecho de presentar que demandase las negociaciones de paz de París. En este momento, digamos que se está gestando todo lo que va a venir después, hasta tal punto que en 1923 la lucha de Huda Sha'arawi por la libertad de la mujer se protagoniza a su entrada al puerto de Alejandría tras la Conferencia Internacional de las Mujeres en Roma, a la que había sido invitada. Así pues, en este momento se quitó el velo, de manera que la secretaria de Huda Sha'arawi, Ziza Nabrawi y otras miembros de la Unión Feminista imitaron inmediatamente este gesto que nunca antes se habían atrevido a hacer. Por lo tanto, se fundamentó en un gesto bastante valiente, ya que era lo que antes a nadie se le había pensado hacer. Desafortunadamente, este gesto por un principio no logra atraer la atención como había querido, porque al mismo tiempo que los seguidores de Huda habían llegado al aeropuerto, las masas egipcias que se habían juntado no prestaban atención, ya que se habían dado la vuelta a la bienvenida del líder Saad Zaghloul. Sin embargo, el acto desafiante tuvo bastante repercusión y fue imitado por otras mujeres de clase media alta. ¿Qué quiere decir esto? Este acto atrevido señaló el fin del sistema de harén en Egipto y las mujeres decidieron manifestarse también por las calles del Cairo, aunque los soldados británicos las obligaron a dispersarse. No obstante, entre estas organizadoras de manifestaciones estaba una mujer que era hija del presidente de la primera cámara de Egipto, es decir, de Mohammed Sultan Bashar, que jugó un papel principal en la lucha de la mujer por la igualdad social y política. Ese momento cumbre de su lucha y a partir del cual surge todo un movimiento que el 16 de marzo de 1923 se funda en torno a una reunión en la casa de Huda con unas mujeres activistas, la primera unión feminista del país a nivel internacional, es decir, Al-Ittihad An-Nisa Al-Misri, donde Huda será la presidenta. Así, Huda donó su riqueza personal al trabajo de la Unión Feminista Egipcia y en 1924 la Casa de las Reformas Cooperativas, que era un dispensario médico para mujeres y niños pobres. Al año siguiente funda la Egyptienne, es decir, la mujer egipcia, un periódico mensual donde se relataba la actividad del movimiento feminista, y este periódico pertenece a la publicación del artículo La quote part de la femme dans l'héritage, es decir, la parte correspondiente a la mujer en la herencia, publicado en 1929. La Egyptienne fue dirigido y editado por Ziza Nabrawi, que era la secretaria de la Unión, como he comentado anteriormente,
y era también cercana amiga de Huda. No obstante, en 1937 estableció un periódico bimensual en árabe, Al-Misriya, y fue editado primero por Fátima Nimat al-Rashid, luego por Huda Sha'arawi y después por Habiba al-Misri. En esta revista se publicaron importantes artículos como los primeros resultados de la conferencia sobre la cuestión de Palestina de febrero de 1939, y está basado en la conferencia celebrada del 15 de octubre en la que Huda invitó a mujeres de otros estados árabes para reunirse en el Cairo para discutir la cuestión palestina. Otra conferencia que también cabe destacar fue celebrada en el Cairo en 1944 para discutir la condición social, económica y política de las mujeres árabes. No obstante, ambas revistas se vieron obligadas a abandonar la publicación después de un pequeño periodo de tiempo debido a la carencia del apoyo público. A pesar de todo, el movimiento feminista egipcio apoyó los derechos de las mujeres en todos los niveles de educación y reforma de trabajo, y pidió también los derechos políticos para las que proporcionaban servicios sanitarios a las mujeres que tuvieran menos recursos económicos. Así pues, Huda Sha'arawi fue elegida también presidenta de la Unión Feminista Árabe, creada en 1945, y antes de su muerte fue premiada por su gran labor en el año 1947. Teniendo en cuenta toda esta historia, pasamos a analizar por tanto el caso de Mahsa Amini. Como muchos de los que me estáis viendo, me estáis escuchando, sabéis que el caso de Mahsa Amini surge en septiembre de este año, de 2022, y una chica de 22 años, supuestamente no llevaba colocado el hijab, se encontraba de vacaciones en Teherán con su familia, y le dijeron que la acompañara, que iban a darle como un curso de reeducación, es decir, iba a asistir una hora de reeducación. Sin embargo, este hecho, digamos, no llega a ser tal cual, puesto que al poco tiempo le comunican a la familia que ha fallecido de un infarto. No obstante, había sido asesinada, como todos nos hemos enterado posteriormente. Este hecho, por tanto, no ha quedado impasivo, sino que ha provocado una ola de protestas, según las cuales la gente ha salido a la calle, o incluso las redes sociales, quemando velos, cortándose el pelo, etc. No obstante, hay que tener en cuenta que esta idea se estaba gestando antes del caso de Mahsa Amini, puesto que ya había distintas activistas que estaban un poco reivindicando esa necesidad de cambiar las cosas. En Irán, pues tenemos que tener en cuenta que Irán, desde el año 1979, con el Ayatollah Khomeini, se produce una reislamización del país, según el cual se endurecen un poco las normas. Por tanto, el gobierno iraní afirmó que el velo era necesario, incluso llegando a decir que recientemente que las protestas que ha habido hasta ahora formaban parte de un complot extranjero como para la indignación pública de las mujeres, teniendo en cuenta lo que había pasado con estas chicas. No obstante, como he dicho, este hecho se estaba gestando antes, puesto que se había gestado algo que se ha conocido como Día Nacional del hijab y de la castidad, una ceremonia que ha realizado el gobierno de iraní en los últimos tiempos, y las activistas criticaron esta medida y pidieron que las mujeres se quitaran el velo para esa iniciativa, que era una excusa para atacar a las mujeres y que iba en contra de la mujer totalmente. Entonces, antes de que ocurriera el caso de esta chica, se crean en las redes sociales una etiqueta, un hashtag, que es no to hijab, es decir, no, el número 2, to y hijab, ¿vale? Para que la siguieran y que no funcionara esa idea del gobierno. Entonces se difundieron numerosos vídeos de mujeres quitándose el hijab mientras que caminaban por la calle, resistencia a la policía local. Este hecho superó a las protestas de maestros, jubilados, trabajadores y empleados de gobierno que se han visto anteriormente en Irán, pues tenemos que recordar que las protestas en Irán no son algo nuevo, sino que incluso se ha habido protestas antes de la famosa primavera árabe, y también en 2014 la activista de derechos humanos Masih Alinejad inició una campaña en Facebook titulada Mi libertad sigilosa. Asimismo, en 2017
se realizó otra campaña en la que se pedía a las mujeres usar pañuelo blanco en la cabeza los miércoles, y en 2018 salieron a las calles con su velo en alto. No obstante, hay que destacar que esta nueva campaña, es verdad que iniciada en verano de 2022, había un poco como aumentado esta situación. En cualquier caso, al principio podemos ver que esto había pasado un poco sin pena ni gloria en Occidente, no mucha gente se ha enterado de ello, pero el caso de Mahsa Amini, 3 días después de su arresto y la muerte que tuvo, es verdad que hizo que sí se levantara la gente y que esta idea y este hashtag o esa etiqueta cobrara más importancia, ¿no? Entonces, las personas se empezaron a congregar, se llegaron a escuchar gritos con consignas antigubernamentales como "muerta al dictador". Las organizaciones de la sociedad civil kurda han provocado además una huelga general en todo el Kurdistán, y se han difundido vídeos por las redes sociales en distintas manifestaciones donde se derribaban carteles del líder autoritario de Irán, al igual que ocurrió en las protestas anteriores. En cualquier caso, se han intentado silenciar estas protestas y se han detenido periodistas y activistas, así como también ha habido bastantes víctimas por el camino, como hemos podido escuchar en los medios de comunicación. En cualquier caso, hay que decir que las protestas no han cesado, que se han extendido incluso a otros países, y tras este incidente aparece que mujeres iraníes cortándose el pelo y quemando el hijab, es decir, como símbolo de protesta. En estos vídeos se observan por tanto a mujeres que se están grabando, miran fijamente a la cámara, están al mismo tiempo en silencio, al mismo tiempo que se cortan el pelo, en símbolo de protesta, ¿no? Asimismo, las manifestaciones, en este caso es verdad que han tomado un cariz diferente, puesto que se ha orientado a una libertad, a pedir la libertad de una manera plena, y a criticar la represión ejercida por el gobierno iraní. En cualquier caso, más allá de los cortes de internet y la detención de periodistas, así como las víctimas que se han cobrado estas revoluciones por parte del gobierno iraní, la ONU ha confirmado que las fuerzas iraníes han utilizado en ciertos momentos municiones reales contra los participantes de la protesta antigubernamentales. Así pues, las autoridades iraníes han admitido que hasta ahora había en torno a 41 muertos y más de 1.186 detenidos por los disturbios. No obstante, algunas ONG reconocieron que los datos de manera rigurosa y afirmaron que los muertos ascienden más a ser de 76 en 11 provincias diferentes. Así que digamos que también los datos que nos llegan de la situación de Irán no son todos fiables, y todavía creo que queda mucho por ver. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, pasamos a ver los resultados. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambas revueltas fueron motivadas por el mismo detonante, el velo y la represión a la mujer. No obstante, su origen es verdad que ha sido un tanto diferente. En el caso de Huda Sha'arawi, es una niña que se casa a los 13 años, que luego se logra separarse al año siguiente y empieza a luchar un poco por la causa feminista en el Cairo y por la situación de la mujer. En el caso de Mahsa Amini, digamos que es un poco diferente. Es verdad que se forma por el velo, es verdad que el velo es detonante en este aspecto, pero es verdad que partimos con la muerte de Mahsa Amini, es decir, una chica que estaba de vacaciones, no llevaba el velo bien puesto y, según el gobierno, pues vamos a darte una hora para reinsertarte, de reeducación, y aparentemente aparece muerta. ¿Qué pasa? En Egipto e Irán son totalmente diferentes. Tenemos que tener en cuenta que es verdad que yo he escuchado mucho en los medios de comunicación en estos días, Irán similar a la primavera árabe, primavera árabe. En primer lugar hay que tener en cuenta que Irán no es árabe. De hecho tampoco se habla árabe, se habla el idioma que se habla es el persa, que no tiene nada que ver con la lengua árabe. Es más, la lengua persa es una lengua indoeuropea. En el caso de Egipto, a su vez, como he comentado, es diferente, sin un país árabe. Tenemos que tener en cuenta que Egipto está marcado por un movimiento como es el caso de la Nahda. Hay que tener en cuenta el momento en el que se desarrolla. ¿Qué quiere decir la Nahda? La Nahda es el momento del despertar, donde las ideas cambian, aparecen nuevos géneros literarios, nuevos géneros como el aprendizaje, aparecen los periódicos, la caricatura. Así pues, existe también un señor llamado Qasim Amin que crea Al-Mara al-Jadida, que es una obra que es La mujer nueva, en el cual también analiza la situación de la mujer, que tenemos que cambiar. O sea, todo ha cambiado de alguna manera bastante significativo.
¿Qué pasa en el caso de Irán? Irán estamos en el año 2022, ¿verdad? Que estamos en un momento convulso por todos lados, que si hemos vivido una pandemia, que si nos encontramos sumidos en la guerra de Rusia, a todo esto las cosas podemos decir que han cambiado, ¿no? Pero por tanto hay que tener en cuenta que Irán no es un país árabe y que la evolución política ha sido diferente comparada con el mundo árabe. Y este hecho se afecta también a la situación de la mujer. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la revuelta islámica de 1979 conllevó que la mujer fuera recluida, relegándola a un segundo plano. Dicho de otro modo, hicieron una reinterpretación de la ley islámica a su antojo y semejanza, por lo que supuso un paso atrás respecto a la mujer si lo comparamos con otros países islámicos. Con todo esto es verdad que hay que tener en cuenta también qué es lo que dice el Corán, ¿no? Es algo que también creo que era interesante analizar en este trabajo. Pues bien, pues si analizamos la Zora 24 aliyah 31, paso a leerla, dice lo siguiente: y di a los creyentes que bajen la vista con regato, que sean castas y no muestren más adorno que los que están a la vista, que cubran su escote con su chal y no eximan sus adornos sino a su marido, a su padre, a su suegro, a su propio hijo, a su hijastro, a sus hermanos, a sus sobrinos carnales, a sus mujeres, a sus esclavas, a sus criados varones, a los niños que no saben aún de las partes femeninas, que no batan ellas con los pies de modo que se descubran sus adornos ocultos. Volveos todos a Dios, creyentes, que quizás así prosperéis. Bueno, según esta ley se puede leer que lo que se le pide a la mujer que sea recatada y que no se descubra. A ver, que es diferente. En cualquier caso, no existe nada que la reprima, que la lleve a la muerte por no llevar vestido el velo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, es una forma de hacer alusión a la castidad de la mujer y no dejarla en un segundo plano. Hay que tener en cuenta también eso. El caso del velo, por tanto, puede también tener un sentido sagrado. Es más, en la Zora 33, aliyah 53, se encuentra lo siguiente referido al propio profeta. Creyentes, no entréis en las habitaciones del profeta, a menos que se os autorice a ello para una comida. No entréis hasta que sea hora. Cuando se os llame, entrad, y cuando hayáis comido, retiraos, sin poneros a hablar como si fuerais a la familia. Esto molestaría al profeta, y por vosotros le daría vergüenza. Dios, en cambio, no se avergüenza de la verdad. Cuando le pidáis un objeto, hacedlo desde atrás de la cortina. Es más decoroso para vosotros y para ellas. No debéis molestar el enviado de Dios ni cansar jamás después de él, con lo que hayan sido sus esposas. Esto para Dios sería grave. Bueno, si tenemos ya en cuenta esto, vemos como el velo no solo tiene un carácter sagrado, sino que también se aplica a hombres y mujeres. De manera que no puede entender como una prenda femenina, sino que tampoco usar que es para reprimir a la mujer. En este sentido, la transmisión de ambas es completamente diferente. En el caso de Huda Sha'arawi, aprovechó todos los medios que tenía a su alcance para alzar su voz, escribiendo en revistas, publicó sus memorias y participó en la causa a través de distintas conferencias feministas, así como la Fundación de la Unión Feminista y otras entidades, ¿no? Sin embargo, en el caso de Mahsa Amini, hay que tener en cuenta que la lengua que se habla en Irán, como acabo de decir, es el persa, no se habla árabe. Y destaca el mensaje que es el silencio. Podemos ver cómo en las redes sociales salen las mujeres en silencio cortándose el pelo o quemando el hijab, es decir, el silencio para hacer eco de esa situación que estamos viviendo. O sea, cómo se ha mantenido en silencio y cómo utilizar el silencio promueve ese acto más allá de la propia palabra. A pesar de todo, la transmisión en este caso no se ha hecho a través de revistas y de obras literarias, como es el caso de Huda Sha'arawi, sino que aquí tiene importancia lo que es el uso de las redes sociales. Hay que destacar el uso sobre todo de Twitter y de TikTok, en tanto que han sido las principales transmisoras de ese fenómeno. Tal vez porque en ambos el vídeo que te permiten adjuntar es bastante breve. Estamos ahora mismo en una sociedad que está bastante digitalizada y parece ser que cada vez tenemos menos atención hacia aquello que vemos o escuchamos. Por tanto, si hay que ser claro y directo, Twitter y TikTok permiten esa situación. Sin embargo, la revuelta, hay que decir también que en Irán no son nuevas, que ya existen de antes. De hecho, este verano había un movimiento, como acabo de comentar, para acabar con esta situación. Por lo tanto, el caso de Mahsa Amini creo que hay que entenderlo como un detonante, pero no como el motivo principal, es decir, que es algo que ya se estaba gestando anteriormente. Para terminar, quiero acabar con las conclusiones
En primer lugar, como conclusión, hay que decir que el velo no es estrictamente religioso, como acabamos de ver. De hecho, el propio Corán no lo deja del todo claro. La mujer musulmana, por tanto, sí es verdad que está tan discriminada como la no musulmana. Es decir, la discriminación de la mujer existe. Hablamos de velos, pero en Occidente también existen otro tipo de velos. No hay más que olvidar que actualmente estamos discriminadas en la sociedad la talla de ropa, las redes sociales que han favorecido las operaciones en cirugías plásticas por el simple hecho de utilizar un filtro u otro, etc. Además de esto, también hay que destacar la presencia en redes sociales. O sea, el uso de las redes en el caso de Mahsa Amini ha sido fundamental, haciéndose eco en todo el mundo y despertando un gran interés. De hecho, el algoritmo aquí ha hecho una función increíble, puesto que, digamos que se ha transmitido a todo el mundo, no dejándose impasivo, menos que, sin embargo, el hashtag #NoToHijab ha quedado un poco más en la sombra, mientras que el caso Amini es verdad que ha corrido como la pólvora. Con todo, decir ya para terminar que todavía nos queda mucho por hacer. El caso de Mahsa Amini no es aislado. De hecho, ha habido problemas con una deportista iraní no hace mucho, y es algo que todavía, que la lucha de la mujer tiene que seguir en Irán, en el mundo árabe, en el mundo islámico y en el mundo occidental, por supuesto. Con todo, daros las gracias. Espero que os haya gustado mi intervención. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, por favor, no dejen de hacérmela. Muchas gracias y seguimos por el Congreso Nuevo. Hasta pronto.